Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 2 y está compuesto por Camila Bamonde, Daniela Gómez, Florencia Oneto y Ariana Romero. Este cortometraje nos presenta cómo un matrimonio trata de lidiar con el vacío emocional en su cotidianidad, tras seguir en shock provocada por la muerte de su hija, asesinada de un tiroteo dentro de una escuela norteamericana. Si bien es cierto, este corto es un corto ficticio, pero logra conmover en la actualidad a todos los usuarios de Netflix. A raíz de la tragedia, dos padres de familia atraviesan un gran vacío emocional, generando la separación entre ambos debido a la pérdida de su hija. El cortometraje de Si algo me pasa los quiero, dirigido por Will McCormack y Michael Gove, publicado en el año 2020, generó un gran impacto en la plataforma de Netflix, ya que este trata mensajes sobre la violencia. Así pues, en el último año recibió el premio Oscar al mejor cortometraje animado. Los personajes que salen en el cortometraje son la hija como personaje principal, el papá, la mamá y las almas. A continuación se explicará a profundidad los elementos de la comunicación desarrollados en el cortometraje, desde el ámbito externo de los autores e interno del desenvolvimiento de la trama a partir de las ideas de los autores como Lope de Gregori y Rosana Santos. Bueno, en primer lugar está la intención comunicativa, que es prácticamente lo que va a marcar el origen del proceso comunicativo como tal. Aquí se va a ver lo que busca transmitir el autor con el corto y cuál es el mensaje que quiere dar a través de él. En este caso, el público destinatario logra captar la intención del corto, por más que este no es presentada de manera explícita, sino que se recurre a una serie de recursos que más adelante vamos a conocer como estrategia comunicativa. Lo que busca transmitir el autor va más que todo relacionado con una realidad nacional muy presente en Estados Unidos, que son los tiroteos en las escuelas y el uso libre de armas, y de hecho también la frecuencia con la que se dan estos tiroteos. Un dato importante que encontramos fue que en el 2019 hubieron alrededor de 40 tiroteos a nivel nacional y más de 200 muertos en las escuelas. En cuanto a la interpretación del mensaje, básicamente se comprende todo lo que hay detrás de esta situación, de esta problemática relacionada a los tiroteos en las escuelas, y nos muestra un punto de vista familiar donde hay sufrimiento, donde hay muchísima tristeza, donde hay problemas familiares. Resaltan temas como el rechazo a la violencia, el uso libre de armas en las escuelas, algo muy común. Se busca una ley de protección para los niños y no tanto una ley que permita este uso de armas violentas, por lo tanto un rechazo a este uso y la pérdida y el sufrimiento familiar, que es lo que mencionaba. Y bueno, respecto a la estrategia musical, esto va a ser más que todo de lo que hablaba en un principio, que eran los recursos a los que va a recurrir el autor para poder llevar a cabo su intención y transmitir el mensaje de cierta forma. Por un lado está el fondo musical, que la composición musical va cambiando, va variando a lo largo del corto, y podemos notar que corresponde a las emociones que se muestran en las diferentes escenas. Es algo muy útil, ya que, como hemos visto, el corto no cuenta con diálogo. Y por otro lado está la narración de los hechos, es muy particular, ya que nos muestra el desenlace antes de qué fue lo que originó todo. Primero nos muestra la pérdida del sentido de la vida y el sufrimiento y distanciamiento de los padres. Luego vemos flashbacks, que son recuerdos con la hija, donde cambia el fondo musical. Y por último, el primer día de clases, la niña yendo a la escuela y cómo fallece la niña. Por otra parte, el macroacto, a nivel externo, refleja el objetivo general que se desea revelar en el cortometraje. Este se basa en contar la historia desde una perspectiva más grande y de una manera más amplia. En este caso, dentro del macroacto se puede analizar distintos procesos comunicativos que ocurren dentro de la narrativa, y ello también sus elementos, por ejemplo, el emisor, el destinatario, el canal y el código. Por ende, se observa que el canal sea el cortometraje y el código sea el lenguaje español. Además, se sitúa el emisor, que se puede definir como el sujeto que emite un mensaje hacia un destinatario. Cuando se habla desde el nivel externo, se entiende que son los autores. Ellos quieren transmitir un mensaje a partir de sus experiencias, logrando que se refleje el sufrimiento de los padres que perdieron a sus hijos a causa de la violencia escolar. Dichos acontecimientos se vinculan con el mensaje general,
que se basa en la importancia de un ambiente seguro en las escuelas. Asimismo, el público destinatario se interpreta como receptor del mensaje por parte del emisor. En otras palabras, es a quien va dirigido el mensaje. ¿Qué vendría a ser el público? Este logra entender la reflexión de una escena de duelo y nostalgia a través del comportamiento corporal de los personajes y otros elementos, a medida que se va desarrollando el cortometraje. Del mismo modo se encuentran las representaciones internas o imágenes privadas, que son ejercidas por medio del destinatario hacia un emisor. Son evidenciadas por los autores. Por ejemplo, el peligro del uso libre de las armas y la frecuencia con la que se dan estos casos. Adicionalmente, el proceso detrás de la pérdida de un familiar, ya sea cambios de conducta, aislamiento personal o pérdida de la noción del tiempo. Luego se encuentra el mensaje, que es la definición que un individuo le da, y se sobreentiende a partir de las señales. Este, como ya hemos ido mencionando, va referido a los problemas de violencia en las escuelas norteamericanas y el proceso que las familias atraviesan con la pérdida de sus familiares. De este modo, la música que acompaña el corto, durante todas las escenas, transmite un sonido liviano que a su vez enfatiza tristeza. También se observa las imágenes, que representan los recuerdos de los padres que tienen con su hija, mostrando cada etapa de su crecimiento, como por ejemplo, en las escenas donde la menor cumple 10 años y lo celebran con sus amigos, o cuando disfrutan de un paseo en el auto, mientras que la menor va escuchando música en su celular con una expresión de felicidad por estar junto a sus padres. Del mismo modo, se puede observar que el patrón de colores, como ya antes había mencionado, va de una gama de grises, entre lo blanco y lo negro, sin contar de los detalles de la menor, el polo, el número 10, el globo, la mancha en la pared, el auto y la piñata, puesto que en todas estas escenas se muestra un símbolo de la menor. Esto se manifiesta de color azul. Todos los elementos mencionados con anterioridad representan a la esencia de la hija, haciendo que el destinatario logre entender la secuencia de las escenas y aportando a la idea de la depresión por parte de los padres. Yo les hablaré sobre el nivel interno. Dentro del corto se presentan distintas escenas que hacen referencia al microacto, ya que este es un conjunto de pequeños actos relacionados directamente con el macroacto. En este caso, los actos que representan dicho elemento están extraídos a partir de 3 escenas principales que son importantes para entender la trama entre los personajes y el contexto. En primer lugar, se presentan a los padres de familia cenando en cada extremo de la mesa, sin dirigirse la mirada. Incluso se ve como la madre no logra terminar de cenar y el padre se retira de la mesa. Este caso es muy común, ya que muchas personas que han atravesado por lo mismo muestran la tristeza o sufrimiento a través de la pérdida de apetito. Durante la misma escena, se percata una discusión interna que es reflejada en las sombras que se muestra a lo largo del corto. Estas sombras tienen apariciones a medida que se desarrolla la historia, ya que a partir de ellas se interpreta el pensamiento interno de cada personaje. En segundo lugar, se observa a la madre llevando el cesto de ropa a la lavadora. Es ahí el momento preciso que recuerda y llora por su hija, ya que se encuentra con el polo deportivo de la menor, y esto alude a los partidos jugados con su padre. Además, el diseño de su polo contenía una imagen sobre el paisaje de uno de sus últimos paseos. Para finalizar, en una de las escenas se refleja un vacío por parte de las sombras, luego de la pérdida de la menor, haciendo que cada uno se aleje por completo. Pero el sentimiento de amor que tenía su hija por sus padres hace que, con todas sus fuerzas, logre unirlo a través de un abrazo. Finalmente, como último elemento de la comunicación tenemos a la anotación, la cual, por definición, es el desenvolvimiento de imágenes, mientras que la connotación es la interpretación de pensamientos y sentimientos que experimenta la familia. Se evidencia una pelea constante entre el yo y el ser interior, que este caso es el alma, como una montaña rusa de emociones, por lo que se interpretan sentimientos como la frustración, la tristeza, la pérdida del sentido de la vida y la noción del tiempo, y la felicidad, la emoción y el apego. Como primer ejemplo tenemos el polo azul. En una imagen de escala de grises tenemos este polo azul que resalta. Esto sería la denotación misma. Y la interpretación de esto como la connotación sería el significado que fueron los partidos que la niña jugó con esta camiseta. Como segundo ejemplo tenemos a la mancha en la pared, donde la denotación sería la mancha misma.
y la connotación serían los sentimientos de frustración que experimenta el padre como significado. Como último ejemplo tenemos el mensaje de texto, en donde la denotación sería el mensaje que la niña envía diciendo si algo me pasa los quiero durante el tiroteo, mientras que la connotación sería interpretada como lo que quiere decir más allá, que sería un mensaje de amor de despedidas a sus padres. Para concluir, en el cortometraje Si algo me pasa los quiero, a pesar de su carencia de voces, el desenvolvimiento de imágenes y la estructura de las ideas, ayuda a comprender la trama y captar el mensaje que se busca transmitir. Se puede concluir que la comunicación fue eficaz al lograr el propósito inicial de los autores. Además, su propósito comunicativo es exitoso, ya que el público destinatario logró entender y entablar una empatía con el corto al lograr interpretar el mensaje que se propone de distintas maneras. Se utilizan elementos alternativos, como lo son los arreglos musicales y sombras, que tratan de mostrar lo que hay detrás de cada escena y van en paralelo a lo que realizan los personajes. Los autores lograron transmitir el mensaje del corto a la perfección, pues trataron temas que suceden en nuestro entorno como lo son la violencia, los problemas familiares y la consecuencia de la falta de comunicación. Gracias.